El niño no dejaba de llorar. En medio de la noche, con las carpas agitándose al compás del viento y los faroles temblando como luciérnagas asustadas, sus sollozos se mezclaban con el crujido de la madera húmeda. Nadie más parecía escucharlo, pero el eco de su llanto recorría los pasillos del circo maldito, como si despertara algo antiguo, dormido, hambriento. Fue allí, entre jaulas oxidadas y trajes polvorientos, donde la desgracia comenzó de nuevo. Muchos años antes, el circo había sido un refugio de asombro, un santuario de luces y promesas. Pero los aplausos se extinguieron y los niños dejaron de reír cuando el sol dejó de salir tras esas lonas mal remendadas. El dueño, Arturo Velarde, nunca aceptó el declive. Prefería culpar al destino o al olvido, hasta que apareció ese hombre, una figura encorvada, de ojos oscuros como petróleo y sonrisa de calavera. Le ofreció a Arturo algo que ninguno de sus artistas podía darle, una nueva atracción, algo que hiciera temblar a la audiencia, algo inolvidable. «Quiero que me escuches, Arturito», dijo con voz de lija húmeda. «No es magia, no es ilusión, es poder puro, pero no es gratis». Y sonrió. «Es un pacto infernal». Arturo, consumido por el fracaso, ni siquiera dudó. Lo escuchó hablar del perro demoníaco, como si se tratara de un premio, no de una condena. «No es un animal común, es el perro del diablo, pero si lo manejas bien, te devolverá la gloria». Las condiciones eran claras. Jamás debía alimentarlo. Nunca debía dejarlo suelto fuera del espectáculo. Y sobre todo, él, y solo él, podía acercarse a su jaula. La primera noche que el perro apareció en el centro de la arena, el aire se volvió espeso. Era como inhalar sangre caliente. El público, pocas almas aún, lo miraba con una mezcla de pánico y fascinación. El animal no ladraba, no gruñía, caminaba con elegancia profana, y sus ojos no eran ojos, eran brasas, grietas en la realidad. Saltó a través de cuchillas, caminó sobre fuego. Se detuvo frente a un niño que dejó de llorar al instante y lo observó como hipnotizado. La gente gritó, no de miedo, sino de éxtasis. Fue el primer éxito en años. La noticia se esparció como peste. Un nuevo espectáculo recorría los pueblos. Un circo como ningún otro. Un espectáculo maldito. Los boletos se agotaban. Las funciones se multiplicaban. Y el perro, cada noche, más grande, más rápido, más humano. Algunos decían que podían escuchar cómo sus patas dejaban palabras marcadas en la arena. Si te está gustando este contenido, suscríbete para no perderte los próximos relatos. Otros aseguraban que durante el espectáculo sentían voces dentro de sus cabezas, rumores, confesiones, maldiciones. Pero nadie dejaba de asistir. Y Arturo,
Mientras contaba el dinero bajo la luz temblorosa de su caravana, comenzó a escuchar cosas también. Rasguños en la madera, susurros detrás del espejo, risas de niños cuando no había niños. Hasta que una noche el perro no volvió a su jaula. Solo lo encontró al amanecer, cubierto de barro, con un trozo de tela ensangrentada entre los dientes. Arturo intentó preguntar, pero el animal solo lo miró, y en su mirada no había obediencia, había juicio. Desde esa noche, el perro solo salía cuando quería, y el público ya no iba por diversión. Iban porque sentían que debían ir, como si algo los arrastrara, como si una deuda invisible los obligara a sentarse, mirar, callar. Arturo seguía el ritual como un prisionero obediente, pero dentro de él algo ya se había roto. Sabía que no era el dueño del espectáculo. Sabía que había hecho un pacto con el diablo, y ahora era el diablo quien escribía el guión. El amanecer llegó sin canto de gallos. Solo el murmullo distante de las carpas agitadas por un viento que olía a óxido y carne vieja. Arturo no había dormido. Había pasado la noche sentado frente a la jaula vacía del perro demoníaco, esperando oír sus pasos, pero solo escuchó silencio, un silencio que dolía. Al abrir la puerta del circo maldito, lo encontró allí. El perro estaba inmóvil, mirando hacia la entrada del campamento. Sus ojos ardían como ascuas flotando en la penumbra, y el aire a su alrededor vibraba con una energía que parecía devorar el sonido mismo. Arturo lo llamó, pero el animal no se movió. Solo giró lentamente la cabeza y, sin apartar la mirada, mostró los dientes. Desde esa mañana comenzaron los rumores. En el pueblo vecino, una mujer fue hallada muerta en el río, su cuerpo retorcido, con marcas de garras imposibles. Los aldeanos comenzaron a murmurar sobre el pacto infernal del circo. Decían que cada función alimentaba a una fuerza antigua, que no era un espectáculo más, sino un ritual. Aún así, las filas eran interminables. El morbo superaba al miedo. Las personas acudían como quien va al borde de un abismo, solo para comprobar si realmente existe. El perro del diablo aparecía cada noche bajo un foco que parecía venir de ningún lugar. Aullaba una sola vez, y entonces la multitud se quedaba muda. Nadie respiraba, nadie pestañeaba. Solo miraban, entregados a una fascinación sin lógica. Arturo empezó a notar que los rostros del público cambiaban. Los veía al entrar, vivos, parlanchines, sonrientes. Pero al salir, salían pálidos, con los ojos vacíos, como si hubieran dejado algo dentro del circo. Y por las noches, él escuchaba pasos alrededor de su caravana. A veces eran muchos, a veces solo uno, siempre acompañados de respiraciones contenidas. Una madrugada, decidido a romper el ciclo,
Arturo buscó a su antiguo mago, don Salvatierra, el único que aún le quedaba leal. El anciano lo escuchó temblando, mientras una vela se consumía lentamente entre ambos. «Arturo», susurró, «no trajiste un perro, trajiste un guardián del umbral. Cada función es una ofrenda. Estás alimentando algo que no puede morir». Arturo lo miró sin comprender del todo. El mago siguió hablando, con la voz casi quebrada. «Ese no es un trato común. Es un pacto con el diablo. Y mientras sigas cumpliendo su parte, seguirás vivo. Si lo rompes...» Hizo una pausa mirando hacia la oscuridad. «Él vendrá a cobrarte». Esa noche, Arturo decidió probar algo. Cuando el público aplaudía frenéticamente y el perro terminaba su última acrobacia, no fue a encadenarlo. Lo dejó libre, solo por un instante. El perro demoníaco comenzó a cambiar ante todos. Su cuerpo se estiró, sus patas se deformaron como ramas secas y su piel chispeó como carbón encendido. Los espectadores, en trance, sonreían mientras el aire se tornaba irrespirable. Alguien intentó correr, pero cayó antes de alcanzar la salida, con la mirada fija y los labios murmurando algo que nadie entendió. Arturo gritó, pero el sonido no salía de su garganta. El perro levantó la cabeza y lo miró. No había odio en su mirada, sino reconocimiento. Como si finalmente entendiera que su amo ya no era más que otro sirviente. El fuego comenzó en los bordes de la carpa, sin causa visible. Un resplandor rojo, vivo, que se extendía como una lengua. El público no reaccionaba, solo observaba cómo el circo maldito ardía. Arturo corrió entre las llamas buscando al animal, gritando su nombre como si llamara a un hijo, pero lo único que encontró fue un vacío que latía, una oscuridad que respiraba. El perro ya no estaba allí. Solo quedó un olor a azufre y una sombra que se movía por sí sola. Desde esa noche, nadie volvió a ver a Arturo Velarde. Pero en los pueblos cercanos, dicen que a veces se escucha el eco de un látigo y un aullido lejano, justo antes de que las luces se apaguen y el viento sople como si una carpa invisible se levantara sobre la tierra, y los que lo oyen no vuelven a ser los mismos. El pueblo de Santa Elvira amaneció con un olor espeso, dulzón y podrido. El tipo de olor que se mete en la garganta y no se va, aunque uno se lave la cara 3 veces o rece un rosario entero. Nadie sabía de dónde venía, pero todos sentían que era mejor no preguntar. Una semana después del incendio, una caravana vieja llegó arrastrándose por el camino de tierra. La conducía un niño, o al menos eso parecía desde lejos. Cuando se acercó, los que se atrevieron a mirarlo aseguraron que su cara no tenía edad, como una máscara de cera moldeada con prisas. Llevaba una jaula cubierta por una lona negra, y no dijo una sola palabra. El alcalde intentó impedir que se instalara en el viejo campo ferial.
Pero en la mañana siguiente, las carpas ya estaban levantadas. Nadie los vio trabajar, simplemente aparecieron. El cartel oxidado decía: espectáculos malditos, prohibido para almas débiles. Y la entrada era gratuita. A la primera función fueron solo unos cuantos, chismosos, niños curiosos, algún borracho. Nadie volvió a verlos después, ni siquiera se encontraron cuerpos. Solo sus zapatos, perfectamente alineados frente a las gradas vacías. El cura local dijo que era una señal, pero no supo decir de qué. La noche siguiente, las gradas estaban llenas. Sí, llenas. Y nadie sabía cómo ni por qué. Gente que juraba nunca haber ido, se encontró sentada allí, con la mirada clavada en el escenario. Y entonces, sin aviso, la lona negra cayó. Y allí estaba él, el perro del diablo. Pero ya no era un animal, o al menos no del todo. Su cuerpo era más alto que un hombre, con la piel tensa como cuero mojado, y los ojos. Esos ojos ya no brillaban, sino que absorbían la luz. Cada movimiento suyo generaba un zumbido bajo, como el motor de un universo colapsando. Y la gente no aplaudía, ni hablaba, solo miraban como hipnotizados, como si estuvieran viendo su propio juicio. La criatura comenzó su rutina, pero esta vez no eran trucos, eran visiones, imágenes proyectadas en el aire, pesadillas vivas que mostraban los pecados de cada espectador. Una mujer vio a su hijo ahogado. Un anciano se vio a sí mismo entre llamas, riendo como un loco. Un niño pequeño gritó con la voz de su padre muerto. El público lloraba sin lágrimas. Se sacudían, pero no podían moverse. Eran testigos y víctimas al mismo tiempo. Y al fondo del escenario, en las sombras, alguien lo miraba todo. Un hombre con sombrero ancho y un bastón de hueso. Sonreía, con dientes largos, y contaba dedo por dedo cuántos quedaban por caer. Cuando terminó el acto, no hubo despedida. El perro simplemente desapareció en una espiral de humo negro, y los asistentes despertaron al día siguiente en sus casas, descalzos, con tierra bajo las uñas, con los ojos enrojecidos y un nombre en la boca que no sabían pronunciar. Esa misma noche, el alcalde prendió fuego al campamento, pero en lugar de consumirse, las llamas se detuvieron, congeladas, como si el fuego se negara a destruir lo que no podía ser tocado. Y entonces, por todo el pueblo, se escuchó un solo aullido, profundo, triste, eterno. Las paredes se agrietaron, los espejos estallaron, y quienes intentaron huir tropezaron con sombras que no estaban allí. El pacto infernal seguía activo, no con Arturo, no con un solo hombre, sino con todos, con la tierra misma, con la sangre que corre bajo los pies de quienes aplauden sin saber que aplauden, porque el espectáculo
nunca termina, solo cambia de escenario. Los días dejaron de tener forma. En Santa Elvira, el tiempo se torció como un alambre oxidado. No salía el sol, pero tampoco llegaba la noche. Solo una luz gris, enfermiza, colgaba sobre el pueblo como una sábana húmeda. Nadie dormía, nadie hablaba. Los niños dibujaban al perro con carboncillo en las paredes, siempre igual, los ojos como pozos, la lengua serpenteante, las patas cruzadas como si rezara, y en cada dibujo una fecha, la misma, el día siguiente. Don Salvatierra, el viejo mago que había intentado advertir a Arturo, volvió. Emergió de la nada, tembloroso, con la mirada clavada al suelo. Decía que el contrato seguía abierto, que mientras no se cerrara, el circo maldito seguiría creciendo. No en tamaño, sino en presencia, en la piel de cada habitante, en el aire que respiraban. Él tenía una teoría. La criatura, ese perro demoníaco, no era solo un emisario, era un recipiente, una cárcel viviente. Y Arturo no había sido el primer guardián, solo uno más en una cadena de condenados. Decidió entrar a la carpa por última vez. Solo él, con una cruz en la mano y una campana antigua. Si escuchan 3 campanadas, corran, dijo. Pero nunca hubo campanadas, solo un rugido seco y después un silencio absoluto que pareció partir el pueblo en 2. Esa noche la carpa desapareció. No ardió, no colapsó, simplemente se desvaneció, llevándose consigo la arena, las gradas y las huellas del infierno. Solo quedó el terreno baldío, y en el centro, clavada en el suelo, una cuerda vieja, todavía tensa, como si sujetara algo. Los habitantes intentaron seguir con sus vidas, pero los espejos nunca volvieron a reflejar bien. Los relojes no marcaban la hora correcta, y cada cierto tiempo, sin explicación, se escuchaba un aplauso solitario. Dicen que Arturo Velarde fue visto una vez, años después, en un circo itinerante en Argentina. Más viejo, más delgado, con una jaula cubierta por una lona negra y una sonrisa triste. El espectáculo no terminó, solo cambió de nombre. ¿Y tú, que escuchas esto? ¿Estás seguro de que no has comprado ya tu boleto? Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Aquí, cada historia está pensada para escucharse en silencio y preferiblemente a oscuras.